Hola, buen día. Vamos a continuar con la unidad 6 y vamos a ver ahora cómo se va a generar las señales de AM en sus distintas modalidades. O sea, ahora vamos a ver qué es lo que hay dentro de ese cuadradito, dentro de ese bloque que hemos llamado modulador. Entonces, empezamos con cómo vamos a generar la señal de AM comportadora. Bien, para generar una señal de AM hay dos opciones, en modulación en bajo nivel o modulación en alto nivel. Veamos de qué se trata primero la modulación en bajo nivel. Entonces, a este bloquecito que ya vamos a ver, incluso vamos a aprender a diseñarlo, vamos a ver qué hay, le ingresa el llamado modulador de bajo nivel, van a entrar dos señales, la moduladora y la deportadora. Va a salir la señal modulada, ¿sí?, en bajo nivel, y va a excitar a un amplificador lineal sintonizado, o sea que aquí es donde la señal se vuelve más grande y luego será amplificadores de potencia, etcétera. Ya después veremos configuración de transmisores. Entonces, se llama de bajo nivel porque modula a bajos niveles de tensión, o sea, y bajos niveles de potencia. Entonces, modula señales del orden de los milivoltios, ¿sí? Inferiores al voltio o alrededor del voltio, no más grande que eso. Entonces, ¿cómo trabajan los moduladores? Entonces, modulan en bajo nivel, entonces ahí tenemos la señal de portadora, ingresa la señal de moduladora, a la salida tenemos la señal modulada ya en amplitud, y luego el amplificador la amplifica. Recordemos que si es AM, la modulación está yendo en la envolvente, por lo tanto, no podemos tener distorsión. O sea que cada vez que tenemos que amplificar una señal de AM, vamos a tener que trabajar con amplificadores lineales, ¿sí? Lineales, o sea que son clase A o clase B, pero van a ser de pequeñas señales. Recordemos que estamos diciendo que esto es bajo nivel, o sea que este amplificador no es un amplificador de potencia, es un amplificador de bajo nivel y seguramente va a tener bajo rendimiento porque tiene bajo nivel de excitación, muy pequeño nivel de señal. Va a tener que ser sintonizado y cuando yo lo sintonice lo voy a tener que hacer resonar al valor de la frecuencia de portadora. Recuerden lo que dijimos, valor de la frecuencia de resonancia es el valor de la frecuencia central del espectro. Bueno, el espectro de AM tiene su frecuencia central en FC y ancho de banda de este amplificador, del tanque de este amplificador, tiene que ser mayor o igual que el ancho de la señal. Recordemos, dijimos, esta es la regla de oro. Voy a ver la señal que tengo que dejar pasar. Por lo tanto, el ancho de banda tendrá que ser mayor o igual a 2 veces FM máximo. Veamos cómo es el modulador de bajo nivel. Entonces, vamos a decir que en este bloque, ¿sí?, en esta caja, tengo un dispositivo cuadrático excitado por dos señales, B1 y B2. Y a la salida tengo una resistencia R0 y voy a poner un capacitor para que no pase la continua, así voy despreciando los términos de continua. ¿Qué es un dispositivo cuadrático? Y bueno, un dispositivo cuadrático es un dispositivo que lo voy a hacer trabajar en la zona cuadrática, ¿sí? Hasta el momento, por ejemplo, hemos trabajado con amplificadores, con transistores, por ejemplo, y el transistor lo hicimos trabajar en zona lineal, donde la curva era lineal. Bueno, si trabajo con transistores, lo haré trabajar en zonas donde la curva no es lineal. Entonces, la tensión de entrada será la suma de las dos tensiones B1 y B2. La corriente de salida, si este es un dispositivo cuadrático, la corriente de salida va a tener un término de continua, que después me voy a olvidar, ¿sí? Va a tener un término lineal, entonces cuando yo trabajaba con amplificadores lineales, como es el que hemos trabajado en la primera parte, o los que trabajamos en electrónica 1, ¿sí?, solamente existía el término lineal y el coeficiente B era despreciable, entonces despreciábamos los coeficientes cuadráticos y cúbicos. Pero digamos que toda corriente va a tener un término lineal, que es A veces la tensión de entrada, un término cuadrático, que es B veces la tensión de entrada al cuadrado, un término cúbico, que es C veces la tensión al cubo, más un término a la cuarta, que será más D por B a la cuarta, etcétera, 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 donde obviamente A es mayor que B es mayor que C es mayor que D. Si yo polarizo este dispositivo en zona cuadrática, quiere decir que estoy
haciendo que B, el coeficiente B, tenga un valor apreciable. Entonces recién eliminaré a partir del coeficiente C. Entonces, esta es nuestra situación. Voy a reemplazar, o sea, ya voy a despreciar el coeficiente C y voy a despreciar en B sub I la suma de B1 más B2. Entonces tengo, ya no pongo la continua porque digo no va a salir la continua. Tengo A por el término lineal, entonces tengo A por B1 más A por B2. Y luego tengo más B por B1 más B2 al cuadrado. Y acá tengo el cuadrado del binomio, que será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo. ¿Sí? Voy a realizar una tabla donde voy a poner coeficientes y frecuencia. Entonces tengo el término lineal, ¿sí? Proveniente del término lineal, amplitud A por B sub I, frecuencia F1, proveniente del término del segundo, del término lineal también, AB2, coeficiente F2, luego del desarrollo del cuadrado, ¿sí? El primer término cuadrático que tiene, ¿sí? Y entonces acá digo, primero digo, acá tengo B1 cuadrado por el coseno cuadrado, entonces voy a buscar las identidades trigonométricas y yo sé que el coseno cuadrado es 1 más el coseno del ángulo doble. Bueno, este 1 me va a producir una continua que la voy a despreciar porque dijimos no va a pasar la continua. Entonces me queda B sobre 2 por BI cuadrado coseno de 2 omega 1t, o sea, frecuencia doble, 2F1, y amplitud B sobre 2 por BI al cuadrado, B1 al cuadrado, perdón. Luego voy al desarrollo del segundo cuadrado, ¿sí? Amplitud B, B2 al cuadrado, coseno cuadrado de omega 2, entonces ya sé que cuando hago el desarrollo del coseno del ángulo, del coseno cuadrado, me va a quedar el ángulo doble, amplitud B sobre 2 de B2 al cuadrado, voy a despreciar la parte de continua, insisto, porque no pasa, y me queda entonces que la amplitud es un medio de BB2 al cuadrado y frecuencia 2F2. Y por último tenemos los productos cruzados o los productos de la modulación cruzada o de la intermodulación, ¿sí? Productos cruzados se llaman. Entonces, donde ya sabemos que el producto de dos cosenos me va a dar el coseno del ángulo suma por el coseno del ángulo, más el coseno del ángulo diferencia. ¿Sí? Lo tengo acá despreciado, entonces me sale amplitud B1, B2, ¿sí? Ángulo suma o frecuencia suma, y amplitud B1, B2, o sea, un medio, perdón, es un medio de BB1, B2 por el coseno del ángulo suma más el coseno del ángulo diferencia, entonces el 2 se elimina con el medio, y me queda amplitud BB1, B2 por frecuencia F1 menos F2. Entonces, han ingresado solamente estas dos señales y tengo todas estas señales desarrollándose sobre la resistencia R0. Si digo que B1 es igual a la tensión de portadora y frecuencia de portadora y que B2 es la información que va a ser la moduladora, amplitud BM, frecuencia omega M, entonces reemplazando, en vez de B1 pongo BC y en vez de B2 tengo B sub M, encuentro que esta es la corriente I0, ¿sí? Ustedes lo siguen más tranquilamente en la casa cuando estén estudiando. Voy a dibujar el espectro de esto que tengo recuadrado en amarillo y tengo un primer término, ¿sí? Lineal, amplitud ABC y frecuencia omega C. Luego tengo un segundo término, amplitud ABM, frecuencia omega M, ABM, frecuencia FM. Luego voy al tercer término, amplitud BBC cuadrado sobre 2, BBC cuadrado, me falta el 2, perdón, a frecuencia 2FC. Luego me voy al cuarto término, amplitud BBM cuadrado sobre 2, frecuencia 2FM, la tengo acá. Y fíjense en que los que tienen coeficiente B los estoy dibujando en amplitud más chico que lo que dibujé los coeficientes A, puesto que ya sé que B es más chico que A siempre. Y luego voy a los productos cruzados de la intermodulación, que me va a dar BBCBM, frecuencia omega C menos omega M, y luego BBCBM, frecuencia omega C más omega M. Si miro el espectro y me pongo a pensar, digo, bueno, pero esto se parece muchísimo a la señal de doble banda, perdón, a la señal de AM. Tengo la portadora a frecuencia de portadora y acá tengo la
las bandas laterales, banda lateral inferior, la frecuencia es la correcta, banda lateral superior, la frecuencia es correcta. Veo que ambas bandas tienen la misma amplitud, entonces me quedaría verificar la relación de amplitud. Y digo, si hago la relación de B de banda lateral sobre la tensión de portadora, veo que efectivamente esto es directamente proporcional a BM. Y digo, si es el espectro de AM, con todas las características que tiene el espectro de AM. Por lo tanto, si en vez de poner una resistencia, pongo un filtro resonante que tenga un ancho de banda igual a frecuencia de portadora, una frecuencia de resonancia igual a frecuencia de portadora y ancho de banda mayor o igual que 2F máximo, entonces voy a tener, como este que estamos poniendo acá, una campana así de resonancia, entonces voy a tener que a la salida, ¿sí? Lo que va a pasar, entonces, es una señal modulada en amplitud. Entonces, ya hemos logrado modular en amplitud con algo tan sencillo como es un transistor. Este dispositivo cuadrático, entonces, ahí tenemos, perdón, me estoy adelantando, escribo lo que tengo a la salida del filtro, recupero directamente, ¿sí? Estoy recuperando portadora y bandas laterales, que es lo único que va a lograr sobrepasar el filtro. Las otras señales, la de 2FC, FM y 2FM se van a masa a través del capacitor o de la bobina que están a masa, ¿sí? Son enviadas a masa y lo único que pasa a la siguiente etapa son estas tres señales. Las vuelvo a escribir, esas tres señales, que son las que logran salir del filtro. Tengo portadora, ¿sí? Lo que dijimos. Y la comparo con la señal de AM, donde yo tenía portadora, banda lateral superior y banda lateral inferior, ¿sí? Y voy a observar que acá tengo la portadora, tengo una amplitud que es directamente proporcional a la portadora. Tengo acá, ¿no es cierto?, la banda lateral superior y veo que la frecuencia está bien y la amplitud es directamente proporcional a BM. Recordemos que aquí la amplitud era BM sobre 2. Tengo la banda lateral inferior de las mismas condiciones y observo entonces que realmente es la señal de AM. Obviamente que a mí me conviene que para que las bandas laterales, que son las que llevan la información, sean importantes, que este coeficiente B sea lo más grande posible. ¿Qué valores puede tener ese coeficiente B? Y bueno, va a depender del punto de polarización. Entonces tendré que seguramente trabajar en la práctica o de forma experimental con la polarización, ¿sí?, de ese dispositivo en zona cuadrática para mejorar el punto de trabajo o punto de polarización, tratando de llevarlo a una zona más cuadrática, donde la curva se aproxime más a cuadrático. Sabemos que no tienen zonas cuadráticas puras, pero donde se aproxime más a lo cuadrático, y ahí voy a lograr obtener un buen tamaño de bandas laterales. Otra manera de aumentar el tamaño de las bandas laterales es aumentando B sub M o bien también haciendo un B sub C. Recordemos que esa tensión de portadora proviene de un oscilador local que seguramente tiene una buena señal de salida que va a excitar al modulador. Vamos a ver el primer circuito que vamos a usar como modulador de bajo nivel. En este caso es un modulador a diodo y lo que el diodo es per se el elemento alineal. Un diodo sin necesidad de estar polarizado va a generar armónica. O sea, va a generar primera, segunda, tercera, n armónica, como también va a generar todos los productos cruzados de intermodulación si es que hay más de una señal de entrada. Sin embargo, sabemos que el diodo no tiene una zona cuadrática, no responde a una curva cuadrática, responde a una curva exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer, dentro de esa curva exponencial, por ejemplo, en azul tengo la curva exponencial y en rojo tengo una curva cuadrática. Lo que voy a hacer es ver en qué zona de la curva del diodo se aproxima más a una zona cuadrática. Entonces digo, bueno, si yo trabajara con tensiones pico a pico, entre, no sé, 5 milivoltios y 40, 50 milivoltios, como máximo, o sea, con una excursión así pico a pico, el diodo trabajaría en zona lineal.
Por lo tanto, voy a poner una pequeña polarización para hacerlo trabajar a ese diodo en esa zona. Las señales de excitación van a ser la señal de moduladora y la señal de portadora. La carga es un circuito sintonizado que tiene que estar resonando a la frecuencia de portadora y con ancho de banda mayor o igual a 2 veces el ancho de banda de la señal modulada en amplitud. Ventajas de este modulador. Primero, sencillez y economía, es muy barato. Gran desventaja, es ruidoso. Sabemos que el diodo también es el generador per se de ruido térmico. Segundo, presenta pérdidas en la conversión. ¿Qué quiere decir? Que la señal de salida es más chica que la señal a la entrada. La señal que tengo en la salida son más chicas que la de la entrada. Y si la de entrada era tan pequeña, ya se imaginan que la de la salida será mucho más pequeña. Van a aparecer a la salida frecuencias no deseadas, por esto que yo les digo que la curva en realidad es exponencial. O sea, se generan términos de tercer orden, que son los que están más cerca, y por otro lado, no hay agilación entre los puertos de entrada, o sea que la señal BC se introduce dentro del puerto de BM y lo mismo sucede con el puerto BM que se introduce dentro del puerto BC. Entonces, este modulador a diodo es económico, sencillo y funciona, pero tiene sus limitaciones. Vamos a ver un segundo modulador a diodo, un segundo modulador y en este caso es con un transistor, un modulador de AM de bajo nivel. En este caso, fíjense en que por base estoy ingresando la señal moduladora y por emisor estoy ingresando la señal de portadora. Si bien sabemos que esto va a trabajar en zona lineal, podemos decir que para pequeñas señales, en una pequeña porción de la curva, lo podría llegar a pensar, ¿no es cierto? Y decir, bueno, a ver, veamos. Y aplicar superposición y decir, la señal, si yo cortocircuito BC, me queda una emisora masa, entonces B sub M llega al colector teniendo una ganancia y acá la configuración es una emisora masa. Mientras que si yo cortocircuito BM e inyecto BC, se comporta este circuito como un base a masa. Entonces, como vemos, entonces la señal BM llega al colector y la señal BC llega al colector. En el colector se produce esa mezcla que en electrónica le llamamos también heterodinaje, ¿sí? Este tanque va a funcionar como filtro y va a dejar pasar solamente las señales que quiero. Entonces, en el colector es donde van a estar presentes todas las armónicas, o sea, los términos lineales, el término cuadrático puro y los términos, ¿no es cierto?, los cuadráticos puros que me producen las frecuencias dobles y los términos, ¿no es cierto?, de la modulación cruzada, que es lo que me permiten que aparezca las bandas laterales. Entonces, este modulador con TBJ va a tener muchas ventajas, tiene muy buena ganancia de conversión, o sea, logra ganar, o sea, la señal de salida es más grande que la señal de entrada. En algunos, y dependiendo del TBJ, se puede alcanzar hasta ganancias de hasta 20 dB. Tiene bajo NF, bajo nivel de ruido, o sea, no genera tanto ruido como genera un diodo. Desventaja. El TBJ tampoco tiene zona cuadrática pura. Va a presentar productos de tercer orden y de intermodulación, o sea que va a aparecer FC más 2FM, FC menos 2FM, 2FM, ¿sí? Pero ese no me va a molestar. Sí me va a molestar FC más 2FM y FC menos 2FM porque ahí puede ser pequeña la distancia y tal vez este filtro no lo logre eliminar. Entonces hay un pequeño rango dinámico, o sea, estas señales no tienen capacidad para variar mucho. ¿Cómo lo diseñamos? Ya lo vamos a ver en el simulador, sin embargo les voy adelantando que lo tengo que diseñar para que trabaje en zona alineal. Por lo tanto, voy a hacer que la tensión base emisor sea menor a 0,7, por ejemplo, que ande en la zona de los 0,40, de los 0,40 voltios, 0,45, 0,30 y tanto. Se va a sintonizar el circuito de salida a la frecuencia de portadora con ancho de banda 2F máximo.
Y bueno, ya dijimos que el TBJ no es el elemento ideal, sí es muy fácil y muy sencillo, pero un FET tiene una zona cuadrada, o sea, su respuesta se aproxima más a una respuesta cuadrática que la de un TBJ. Entonces, digamos que un poquito mejor funcionaría un FET que un TBJ. Sin embargo, el TBJ funciona muy bien. Vamos a ver la simulación de este circuito. Bueno, ya estamos con el simulador. Como siempre, utilizo el microcap. Y vamos a ver primero qué es lo que he puesto. Entonces, tengo el transistor, polarización de base, tengo en el emisor, y el emisor entra la excitación de la tensión de portadora, que le estoy poniendo frecuencia 455 kHz. Por base está ingresando la señal B sub M, que tiene frecuencia 1 kHz. ¿Sí? Entonces, si primero, y por supuesto, en el colector tengo el circuito sintonizado. En realidad, la resistencia, o sea, cuando yo esté en el laboratorio armando mi modulador de amplitud, esta resistencia no la voy a poner, porque esta resistencia en realidad es la impedancia de entrada de la próxima etapa. Pero acá la ponemos para la simulación. Sí, y lo mismo en el cálculo, la tenemos en cuenta para calcularlo a este circuito. Entonces, esta no existe en la realidad, sino que es impedancia de entrada de la próxima etapa. Vamos a ver primero el circuito resonante, ¿sí? Acá lo tengo copiado el resonante y le voy a pedir un análisis AC. Lo hago correr, fíjense en que pido el bode de la salida de este circuito tanque y dijimos que tiene que resonar a frecuencia de portadora, que era 455, y bueno, veo que este tanque en realidad resuena, bueno, a 457 kHz, un poquito más, y que a esa frecuencia la fase es cero, o sea que realmente está resonando, se comporta de manera resistiva, ¿sí? Podría corregir un poquito, entonces para bajar la frecuencia tendría que subir un poquito el valor de L. Pero bueno, lo dejemos ahí nomás. Me vuelvo a mi circuito principal con el modulador y ahora voy a ver, ¿no es cierto?, cómo está la salida en el punto 11. Voy a pedir la salida en el punto 11 y pido análisis transitorio, ¿sí? Hago correr el transitorio y voy a pedir las armónicas en B de 11 y voy a pedir la tensión también en B de 11. Hago correr y veo que efectivamente tengo a la salida del tanque la señal modulada en amplitud y fíjense en que acá tengo portadora que está en 455 y tengo las bandas laterales que está en 456 y 454, que sería esta, ¿sí? Entonces, efectivamente, veo que tengo la señal modulada en amplitud con ambas portadoras. Veamos ahora el modulador, otro tipo de modulador, que es el modulador en alto nivel de potencia. Alto nivel, ya saben, hemos dicho si hablamos de tensión, alto nivel significa que las señales de entrada son del orden de la tensión de fuente, o sea, son similares al valor de tensión de fuente. Entonces, veamos este amplificador. Entonces, tenemos, este modulador. Tenemos que entra la señal de portadora, ¿sí? Se la amplifica a la señal de portadora y con la señal amplificada se excita al modulador. Es una de las excitaciones al modulador. Entonces vemos que hay dos señales de excitación, la moduladora y la portadora. La portadora entonces se genera con un oscilador, con algunos de los tipos de osciladores como vimos en unidades anteriores, y esta señal tiene que ser amplificada. Este amplificador no necesita que sea lineal, por lo tanto podemos trabajar con un amplificador de mayor rendimiento. Por otro lado, entonces ahí ya está amplificada, se excita la señal amplificada. Por otro lado, la señal de de moduladora, que proviene de micrófono, de una salida de audio, excita a un amplificador de potencia de audio, como el que se vio también en unidades pasadas, amplificador de potencia de audio, seguramente un clase B, o sea, clase AB se usa. Se amplifica la señal y la señal amplificada excita al modulador de alto nivel, donde a la salida ya está la señal modulada y puede tener cientos y miles de vatios. Por lo tanto, la carga del modulador de alto nivel
es directamente la antena. ¿Cuál es la diferencia? En el de bajo nivel primero modulábamos y después amplificábamos. Aquí primero se amplifica y se modula al final. Entonces, cuando se modula, ya directamente se pone la señal esa modulada, que tiene un nivel de potencia, insisto, de cientos y, por qué no, miles de vatios, directamente sobre la antena. Entonces ya la tenemos la señal modulada de alto nivel. Veamos el circuito. ¿Cómo es el circuito que logra este modulador? Entonces, es un circuito con un simple transistor, que es el transistor Q1. Este transistor Q1 va a trabajar en clase C. Por lo tanto, va a lograr rendimientos del 80% y más, ¿sí? Es más, podría ser hasta superiores al 80%. Hemos dicho que está excitado por dos señales de entrada, la moduladora y la portadora, ¿sí? La portadora ingresa por base luego de ser amplificada en amplitud, ¿sí? No en potencia, en amplitud, en tensión, ¿sí? Luego, por la base, ¿verdad? Luego por el emisor, por el colector, se va a poner a través de un transformador y ya lo vamos a ver a la señal proveniente, la señal moduladora proveniente de un amplificador de potencia de audio, seguramente debe ser un push-pull, un clase B push-pull. En la figura vemos el diagrama esquemático del circuito para un modulador DAM de potencia media o alta de un transmisor simple. Y tiene, de un simple transistor. La modulación se realiza en el colector de Q1, que es el transistor de potencia. El cual, entonces, la modulación se realiza en el colector, el cual es el elemento de salida de este modulador. Por lo tanto, si esta es la última etapa activa del transmisor, es decir, si no hay amplificadores entre esto y la antena, decimos que es un modulador de alto nivel, ya que modula con el mayor nivel de potencia con el que se va a transmitir. Para lograr una eficiencia de potencia alta, estos moduladores de amplitud, estos moduladores de potencia media y alta, normalmente trabajan en clase C. Acá no está dibujada la polarización de este transistor, pero cuando se polariza en clase C, se polariza la base a un valor negativo. Entonces, si se trabaja en clase C, es posible lograr una eficiencia, un rendimiento práctico tan alto como superior al 80%. En este caso tenemos un amplificador clase C donde podemos ver que tiene dos entradas, por base del transistor modulador, como se le llama, con R, se encuentra la portadora y la señal modulante o la señal de banda base se acopla, ¿sí?, mediante un transformador por el colector. Debido a que el transistor se polariza en clase C, trabaja de manera no lineal y por lo tanto en el colector es donde se produce la mezcla o la modulación, el heterodinaje. Este circuito se llama modulador por colector, entonces. ¿Y por qué modulador por colector? Porque la señal moduladora se aplica al colector del transistor modulador. En serie con la señal moduladora encontramos un choque, lo tenemos acá, ¿sí? Lo identificamos con las sílabas, con las letras CH por choque, un choque de alta frecuencia cuyo objetivo es actuar como un corto para la continua, pero un circuito abierto para las altas frecuencias, o sea que para las frecuencias de portadora hacia acá, es un circuito abierto, impide que la portadora siga hacia la fuente. Por otro lado, y de esa manera obliga que la portadora siga hacia el circuito sintonizado del primario. Entonces, ese choque aísla la fuente BCC, de la portadora de alta frecuencia y también de las bandas laterales que se van a generar en en los sintonizados. Mientras que permite que las señales de baja frecuencia ingresen
permite que tanto la continua como la señal de baja frecuencia, como es la señal de banda base, ingresen al colector. Bien, entonces, hacemos ingresar la señal de banda base por el amplificador. Vemos que acá tenemos un amplificador de potencia de audio tipo push-pull, que es por donde ingresa la señal de banda base, decimos, o audio. Esta señal se aplica, aparece esta potencia de audio del lado del primario, luego pasará al secundario, afectada obviamente por el rendimiento de ese transistor T1, de tal suerte que la potencia que logra pasar al lado del secundario es igual al rendimiento de T1 por la potencia del lado del primario. Entonces, esta señal que tengo acá de banda base, la señal moduladora, aparece en serie con la señal de continua BCC y ya la vemos a eso. Entonces, primero voy a aplicar la portadora por el colector, por la base de Q1, ponemos la portadora. Entonces decimos, tenemos en el punto A, tenemos la señal BCC y dijimos que en serie me aparece la señal de moduladora que se está poniendo en serie con la fuente BCC. Entonces, de tal suerte que en el punto B yo tengo la continua BCC y montada sobre la continua la señal B sub M moduladora. Digamos que eso es lo que logró pasar al secundario de este transformador. Observemos que el máximo valor que puede tener BM, el pico de BM, es BCC, puesto que si BM supera al valor de BCC, en ese caso va a poner el colector con un valor negativo y no va a haber circulación en corriente, no va a haber circulación de corriente. Por otro lado, entonces dijimos, en la base entra, por base de Q1, entra la señal de portadora, de tal suerte que al colector, que es el punto C, están llegando, por un lado, o sea, esta tensión que podríamos decir es la tensión de alimentación, y lo digo alimentación entre comillas, es la tensión de fuente. O sea, esta es la tensión de continua, insisto y lo digo entre comillas a ese continua, o sea, es la tensión de alimentación de ese punto C. Y por el lado de la base le está entrando una señal que tiene una amplitud muy grande, pero baja potencia, y tan grande que lo puede hacer excursionar a este transistor Q1 entre el corte y la saturación. Como esto está polarizado en clase C, significa que la conducción de este transistor es inferior a los 180 grados. Es más, en realidad, cuanto más pequeño sea el ángulo de conducción de la corriente, o sea, los piquitos de corriente que aparezcan sobre el colector, mayor va a ser el rendimiento. O sea, cuanto menos conduzca el colector, ¿sí? Va a ser cuando mayor rendimiento va a haber. ¿Y cuándo va a conducir? Y bueno, cuando los picos de la tensión de entrada logren activar la base, la conducción de base. Entonces, en el colector, la corriente de colector serán unos piquitos de corriente que va a determinar un cierto ángulo y por otro lado le va a llegar la tensión de alimentación, que es esta que tenemos en B sub B. Entonces veamos qué es lo que obtenemos y entonces tengo que en el colector tengo picos de corriente, insisto, este ángulo de conducción, ¿sí? No lo tengo marcado, pero ese ángulo de conducción, cuanto más chico, mejor, porque significa que mayor va a ser el rendimiento. Estos picos de corriente ocasionan picos de tensión en el colector. Bien, insisto, esos picos de corriente es debido, picos de corriente con un ángulo de conducción inferior a 180 grados, es debido a que el transistor está trabajando en clase C. Como la tensión es inversa a la corriente, o sea que cuando hay un máximo de corriente hay un mínimo de tensión y viceversa, la tensión aparece en este sentido, ¿sí? Y esta sería la tensión en el punto C, donde observemos, ¿no es cierto?, que los valores se han duplicado porque se pasó a través del choque. Y este choque tiene capacidad, entonces, si acá yo tenía BCC y acá tengo BM más BCC, este choque es capaz de cargarse al valor BM más BCC. ¿Sí? Si BM, por lo tanto, como este se carga BM más BCC, quiere decir que el valor pico en este punto es 2 BCC más 2 BM.
que es lo que estamos poniendo acá como límite. Obviamente, esta corriente o esta tensión contiene componentes de frecuencia FC y de frecuencias FC más FM y FC menos FM. Esta corriente es la que va a excitar al circuito resonante C1L1, ¿sí? Donde hay un capacitor de paso, C sub A, que es para impedir que la continua circule a masa a través de la bobina L1. Entonces, esta es la corriente que excita a este circuito resonante. Este circuito resonante está resonando, está calculado para que resuene al valor de la frecuencia de portadora y un ancho de banda mayor o igual a 2 veces FM, siendo FM la frecuencia de la banda base. Pues bien, entonces, por el juego de energía entre capacitor y bobina, en el punto D ya la voy a tener a la señal modulada, puesto que se carga el capacitor y le devuelve a la bobina, le pasa al capacitor. Si bobina y capacitor están bien confeccionados, bien hechos y bien calculados, las pérdidas energéticas son mínimas y por lo tanto hay un juego y así se restituye, ¿no es cierto? O sea, viene el capacitor, le devuelve a la bobina, capacitor, bobina, que se carga capacitor, bobina, capacitor, bobina. Entonces, en ese juego energético es cuando aparece el otro pico, ¿sí? En el otro pico. Bueno, esta tensión, esta señal, ahora ya modulada, ya que tiene la forma de la señal modulada en amplitud, porque digamos acá hizo el filtrado, y pasa al secundario, es puesta en el secundario donde normalmente aquí en el secundario también suele haber un circuito resonante, o sea que esto es un doble sintonizado, le llamamos porque hay sintonía en el primario y sintonía en el secundario. Acá tenemos que L2 resuena con C2 y donde RL es la antena directamente. Por lo tanto, en el punto E tenemos la señal modulada en amplitud nuevamente. Bien, en esta diapositiva les dejo escrito lo que acabamos de hablar, recalcando que entonces en el colector se produce la modulación y que el nivel de la señal de entrada tiene que ser lo suficientemente grande, o sea, el nivel de portadora, la amplitud de la portadora que pongo por base de Q1. No estoy hablando de la potencia, estoy hablando de la amplitud de tensión. Tiene que ser lo suficientemente grande como para llevar al transistor Q1 de saturación al corte. Vamos a hacer unos pequeños cálculos y digo, ¿cuál es la potencia de entrada? Bueno, la potencia de entrada es la potencia con la que se polariza el colector. Y normalmente la hemos definido como tensión de colector por corriente de colector, o sea, la potencia que se disipa en ese colector o la potencia que se genera. Esa potencia, en este caso, yo la estoy calculando como la potencia DCM, porque acordémonos que no solo tengo la continua, sino también la moduladora, por la corriente y DCM. ¿A cuánto vale la tensión BDCM? Y bueno, a lo que pusimos, o sea, la potencia de la fuente de continua más la potencia de moduladora. Le pongo secundario porque es la tensión que logró pasar al secundario. Entonces, saco factor común BCC y defino M, ya vamos a ver qué es M, como el cociente entre BM segunda y BCC. Me fijo que es la corriente DCM y digo que es la continua más la cantidad de alterna, donde ya pongo directamente ese coeficiente M en vez de poner I sub M segunda. La potencia de entrada, entonces reemplazo en la potencia de entrada, ¿sí? Lo trabajo un poquito, ustedes lo siguen bien en la casa y lo integro entre 0 y 2pi y encuentro que la potencia de entrada es BCC por IDC por 1 más M al cuadrado sobre 2. Si comparo esa potencia y digo, esto BCC por IDC es la potencia de continua que entrega la fuente BCC, ¿sí? Mientras que esta cantidad M era la que venía del cociente, o sea, es la cantidad que pone el modulador, ¿sí? Que pasa a través del secundario de T1. Si recuerdo, la potencia de la señal modulada en amplitud era potencia de portadora por 1 más M cuadrado sobre 2.
Entonces, acabo de encontrar que la potencia de portadora, que va a llevar la portadora de la señal, la pone en realidad la potencia de la fuente de alimentación. O sea, pasándolo en limpio, la fuente de alimentación tiene que ser capaz de entregar la potencia que requiera la portadora. Y por otro lado, la potencia de las bandas laterales la va a poner el modulador, ¿sí? El modulador. O sea, es lo que viene del transistor, lo que pasó hacia el secundario mediante el transformador T1. Acá teníamos la potencia de señal modulada en amplitud. Entonces, el índice de modulación va a estar entonces fijado por la relación entre la tensión de fuente y la tensión de moduladora, o sea, puesta ya en el secundario. Entonces, el transistor T1 va a entregar la potencia de la moduladora al secundario, que es la potencia que se va a convertir finalmente en potencia de bandas laterales, mientras que la potencia de portadora la va a poner la fuente y es igual a VCC por IDC. Entonces, insistimos, debe ser suficiente para sostener la potencia que requiere la portadora. La potencia que entrega Q1 en el colector, entonces será eta veces C, donde eta C es el rendimiento que tiene este transistor, o sea, eta del amplificador clase C, y que será la potencia de entrada, ¿sí? Como siempre, rendimiento es potencia de salida sobre potencia de entrada. Por lo tanto, la potencia que sale en el colector es eta veces la potencia de entrada. Afecto por el rendimiento que tenga ese transistor, ese es el rendimiento que yo les digo que es más grande cuanto más chico es el ángulo de conducción. Y la potencia que efectivamente se va a entregar en la antena va a tener que pasar también a través del transformador T2. Por lo tanto, se va a ver afectado por el rendimiento del transformador T2. O sea, la potencia en el secundario es eta veces eta T2, la potencia del primario. Entonces, será igual a eta T2 por la potencia del primario y aquí ya lo reemplacé. La potencia que disipa el TBJ, como siempre, es potencia de entrada menos potencia de salida. O sea que lo que tiene que disipar este TBJ es 1 menos eta C. ¿Cómo puedo hacer para que el eta C sea lo más chico posible? Y bueno, uno es ángulos de rendimiento, o sea, ángulos de conducción muy chicos. Y la segunda es haciendo que B sub M en el secundario sea lo más próximo posible a B sub CC. Entonces, vuelvo a recalcar porque es muy importante que el nivel de portadora lo pone la fuente de alimentación, pero el nivel de excitación BC debe ser lo suficientemente grande como para que Q1 trabaje en clase C. La potencia de ambas bandas laterales la entrega el amplificador modulador. ¿Qué distorsiones tiene este modulador? Y entonces, digamos, yo acá tengo, o sea, si la señal no es lo suficientemente grande, ¿sí? Va a ocurrir lo que se llama la distorsión de cresta. Esta distorsión de cresta es la que estoy observando acá arriba, ¿sí? Y esta distorsión es la que aparece debido entonces a que la excitación o que la amplitud de la portadora no alcanza como para que el transistor vaya, para llevarlo hasta la saturación. Entonces aparece la distorsión de cresta. Entonces, ¿qué hago? Aumento la excitación. Cuando aumento la excitación de entrada, ¿sí? Perdón, ahí está, eso se llama distorsión de cresta, debido a la poca excitación. Para solucionar la distorsión de cresta, aumento la tensión de entrada y me aparece lo que se llama la distorsión de valle, que es debida a demasiada excitación. ¿Y por qué aparece la distorsión de valle? Porque resulta que en estos transistores es importante la capacidad colector base por donde se produce una cantidad de fuga, digamos, que ocasiona que la señal aparezca en el colector directamente. Entonces aparece, digamos, debido a esa capacidad parásita, aparece eso. Entonces quiere decir que para solucionar una distorsión, generé la otra. ¿Cómo se soluciona esto? Premodulando a la entrada.
o sea, poniendo un premodulador, y este premodulador de tal suerte que entregue una tensión pequeña cuando la tensión en C es chica y una tensión grande en la base cuando la tensión en C es grande. O sea que cuando BM está en la cresta, que es cuando C toma el máximo valor, la tensión en base es grande. O sea que excito al transistor Q1 con una señal premodulada. Y no importa si este transistor driver tiene o no tiene distorsión. No interesa. Lo que me interesa es que, digamos, sea grande cuando aquí es grande o chico a la entrada cuando la alimentación en C es chica. Entonces, con este transistor voy a lograr, con esta premodulación, logro eliminar la distorsión de crestas y distorsiones de valle. Bien, pasemos a estudiar ahora el circuito modulador para obtener una señal de doble banda lateral. Entonces pensemos, teníamos la señal de AM, donde tenemos portadora y tenemos ambas bandas laterales. Supongamos que quisiéramos transmitir voz, entonces la mínima frecuencia de voz es 300 Hz, o sea que la banda lateral superior está a 300 Hz de la portadora, y bueno, idem para la banda lateral inferior que también está a 300 Hz de la portadora. Obviamente, para eliminar la portadora yo necesitaría un filtro de ranura como este, de tal suerte que deje pasar ambas bandas laterales, ¿sí? Y que elimine la portadora. Pues bien, fíjense en que el ancho de banda de este filtro de ranura es de 600 Hz. Entonces este filtro debería lograr separar la portadora de las bandas laterales pero tiene muy poca distancia para poder hacerlo. Por lo tanto, este sería un filtro de un Q tan alto que no existe. Es imposible y de lograr hacerlo sería muy costoso este filtro. Por lo tanto, vamos a ver, o sea, tiene que quedar en claro que la doble banda lateral no se obtiene a partir de una señal de AM, sino a partir de un circuito propio. Veamos qué circuito es el que vamos a armar. Entonces, recordemos que las señales de entrada es la señal de portadora y la señal de moduladora. Entonces, yo voy a tener la portadora, que va a provenir de un oscilador, y la moduladora, que es la que va a provenir de una, no sé, desde un equipo de audio, desde un micrófono, y ambas van a excitar a lo que se llama modulador balanceado. Este modulador balanceado, entonces, tenemos portadora y moduladora, y a la salida vamos a tener la señal de doble banda lateral, portadora suprimida. ¿Qué hace el modulador balanceado? Y bueno, el modulador balanceado lo que hace es el producto de las dos señales, ¿sí? Ahí tenemos a la salida una señal de doble banda lateral portadora suprimida. Insisto, el modulador lo que hace es el producto de las dos señales. O sea que hace K, donde K es una constante propia del modulador de BC de T por B sub M de T. Desarrollándolo al producto de los cosenos, me queda que es, bueno, ya sabemos que el coseno de A por el coseno de B es un medio del coseno de A más B, más un medio del coseno de A menos B. Por lo tanto, ¿no es cierto? Como el 2 es una constante, no la pongo, pero sabemos que está acá adentro. Y tengo que es igual a la suma de banda lateral superior más la banda lateral inferior. Pero entonces, eso es lo que tiene que hacer matemáticamente esta cajita negra, llamada modulador balanceado. Veamos qué circuito lo logra hacer. Bueno, el que lo logra es un modulador muy sencillo, con 4 diodos, se llama modulador puente, también porque es un puente de diodo, es el puente de diodo que ustedes conocen, que vieron como rectificador de onda completa, con una diferencia. Está excitado por dos señales. Por acá ingreso la moduladora y por acá ingreso la portadora. La amplitud de la portadora es de un tamaño tal que es quien maneja el puente de diodo. Entonces veamos, para el semiciclo, ahí tengo, ya lo vamos a ir analizando a este circuito, a las ondas de salida. Tengo la señal B sub M acá.
Y la señal de portadora ya sabemos que es de una frecuencia mayor y también, insisto, de una amplitud tal que es quien maneja el puente de diodo. O sea que la amplitud de la portadora es mucho mayor que la de la moduladora. Para el semiciclo positivo de la tensión de portadora, ¿sí? Semiciclo positivo, los diodos de 2 y de 3 se abren y conducen de 1 y de 4. Por lo tanto, el circuito esquemático me quedaría de esta manera, como si fuese una llave abierta. De 1 conduce y de 4 conduce. Por lo tanto, sobre T2 aparece totalmente la señal B sub M, ¿sí? Entonces, en el semiciclo positivo, ¿sí? Semiciclo positivo de la señal, entonces decimos, aparece a la salida, ¿sí? Fíjense en que en línea punteada yo tengo la señal B sub M, digo, me aparece, vemos, línea punteada hasta la señal B sub M, entonces digo, si el semiciclo positivo de 1 y de 4 conducen, y a la salida tengo la señal roja, o sea que tengo un pedacito de la señal B sub M. O sea, ¿con qué ángulo de conducción? Y bueno, con el ángulo que tenga debido a FC. En el semiciclo negativo, vamos al semiciclo negativo, conducen de 2 y de 3 y se abren de 1 y de 4, y el circuito es aproximadamente una llave cerrada. Cuando es una llave cerrada, ¿sí? Se cortocircuita, por lo tanto la señal de salida es 0. Bien, ¿qué es lo que hemos obtenido? Entonces, esta sería la señal que aparecería sobre el primario y luego hacia el secundario, que es donde tengo un circuito resonante, que aquí no solamente he puesto, bueno, hagamos de cuenta que esta bobina resuena con este capacitor y que aquí se pone la carga. Entonces, por el juego de energía, entonces se carga el capacitor, devuelve a la bobina, carga capacitor, devuelve a la bobina, carga capacitor, descarga capacitor, y así aparece el semiciclo negativo. Entonces, como vemos, este puente de diodo es simplemente una llave que abre y cierra a la frecuencia BC, produciendo a la salida el chopeo de la señal de entrada, chopeo o muestreo de la señal de entrada. Entonces, de esta manera trabaja el modulador balanceado. Veamos ahora el circuito de este modulador. Entonces, vemos, acá lo tenemos. Este dibujo nos muestra el diagrama esquemático de un modulador de anillo balanceado que se construye con diodos y transformadores, tres transformadores, T1, T2 y T3. Por T1 ingresa la moduladora, por T3 ingresa la portadora y T2 es el transformador de salida. Ambos, todos, no ambos, sino los tres transformadores son transformadores adaptadores de impedancia. Los diodos semiconductores, tiene 4 diodos de 1, de 2, de 3, de 4. Estos diodos son semiconductores, por supuesto, y son perfectos para usarlo en circuitos de moduladores balanceados porque son estables, no requieren de una fuente no requieren de alimentación, o sea, son pasivos, tienen larga vida y virtualmente no requieren de mantenimiento. Este modulador también se le llama modulador balanceado, también se lo usa como mezclador, o sea que más adelante le vamos a llamar el mezclador balanceado. También se le llama simplemente mezclador anillo de diodo también, pero nosotros le vamos a decir modulador balanceado. Dijimos que el modulador balanceado tiene dos entradas, una portadora de frecuencia sencilla y una señal moduladora B sub M de T, que puede ser una forma de onda compleja o sencilla, como se desee. Para que opere adecuadamente este modulador balanceado, la amplitud de la portadora tiene que ser suficientemente grande como para controlar la conducción y apertura de los diodos. Normalmente tiene que ser mucho más grande que la moduladora. Ese mucho, digo 6 o 7 veces más grande la tensión de portadora que la tensión de moduladora. De este modo será la tensión de portadora quien va a controlar la apertura y cierre de los diodos. Entonces, los diodos de 1, de 2, de 3 y de 4 se van a comportar como interruptores eléctricos que controlan si la señal moduladora pasa o no pasa al transformador de salida.
cómo está con un cambio de fase, cómo está o si pasan con un cambio de fase. Con la polaridad de portadora, vamos a ver, veamos primer semiciclo, ¿sí? Ahí pongo el dibujo, ya lo vamos a ver en detalle, entonces tengo acá la moduladora. Esta sería la salida en el primario y esta sería ya la salida en el secundario. Veamos qué es lo que está pasando entonces. Veamos semiciclo positivo de la portadora. Cuando tengo el semiciclo positivo, más menos de la portadora, entonces va a conducir el diodo de 1 y el diodo de 4, ¿sí? Y se abren los diodos de 2 y de 3. En estas condiciones, insisto, de 1 y de 4 conduciendo y de 2 y de 3 abiertos o desactivados porque están polarizados inversamente, la señal moduladora se transfiere a través de estos diodos directamente a T2. Se transfiere directamente la señal moduladora a T2. En consecuencia, la señal sin inversión de fase, perdón, o sea, aparece sobre T2 sin inversión de fase y de la misma manera se transfiere al transformador a la salida B sub 0 del secundario. Entonces veamos, decimos que la señal, ¿sí? En el momento que conduce de 1 y de 4, la señal se transfiere con la misma fase, entonces aparece digamos, este primer tramo rojo en el primario. En el secundario, como está resonante, solamente deja pasar, ¿sí? Y como está resonante, sale redondeado. Volvamos a ver ahora el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, perdón, vamos a achicar esto, ¿sí? Entonces en el semiciclo, ahí teníamos el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, lo que ocurre es que de 2, ¿sí? Ponemos la señal sobre invertida, menos más en el semiciclo negativo, y la señal aparece invertida en el secundario. Por lo tanto, como aparece invertida en el secundario, vemos que, voy a agrandar de nuevo, ahí la vemos como está invertida en el secundario, ¿sí? Entonces, insisto, conducen de 2 y conduce de 3. Entonces, la señal aparece invertida en el secundario. Entonces aparece invertida en el secundario y aparece la conducción. Pues bien, esta señal azul, que es la que tiene en el secundario, es la señal modulada que contiene las frecuencias de doble banda lateral portadora suprimida. Entonces, obtengo señal de doble banda lateral, portadora suprimida, con bandas laterales de amplitud K por B1, o sea, directamente proporcional a la señal moduladora. Y acá lo tenemos, ¿sí? Donde insistimos que la tensión de portadora o de oscilador local tiene que ser suficientemente grande para manejar la conducción de los diodos. Y digamos, matemáticamente esto equivale a multiplicar por una cuadrada la señal B sub M por una cuadrada de más menos 1 voltio a frecuencia FC. La señal esta chopeada contiene frecuencias, múltiples frecuencias, ¿sí? O sea, como hemos dicho, la señal de esa chopeada contiene frecuencias de amplitud FC, 2FC, 3FC, está FM, 2FM, 3FM, 5FM y también está F0 más FC, F0 menos FC, está también F0 más 2FM, aparece una serie de señales. En caso de que no estuviese bien balanceado estos diodos, ¿sí? Entonces aparecen vestigios de la portadora. Bien, entonces, estos diodos de 1, de 2 y de 3, de 4 deberían ser gemelos idénticos para que trabajen perfectamente bien como un puente balanceado, para que logre la supresión de portadora, la supresión total de la portadora. Eso es imposible, digamos, en la vida real, por lo tanto, a estos moduladores puente o a los anillos de diodo, también se les llama así, se los compra de manera integrada. Integrados, por ejemplo, hay varios integrados que tienen el anillo de diodo adentro, como el SBL1, el MC1496, el SA602A, el XR2206, etcétera, etcétera. Hay muchos moduladores
integrados que tienen el anillo de diodo. El microcap tiene alguno de estos. Una vez que yo obtuve la señal de doble banda lateral, portadora suprimida, puedo obtener la señal de banda lateral única. Uno de los métodos es mediante la eliminación de la banda lateral no deseada. Entonces tengo ambas bandas laterales, ¿sí? Tengo la frecuencia omega C, frecuencia FC, banda lateral superior y banda lateral inferior. La portadora está suprimida, por eso está dibujada en línea de puntos, ¿sí? Entonces, mediante un filtro de cristal, elimino la banda lateral que no deseo. En este caso, estoy dejando pasar la banda lateral superior. Esto lo hago con un filtro a cristal, donde este filtro a cristal tiene ciertas características que ya las vemos. Entonces, para generar la señal de banda lateral única, se va a excitar al modulador balanceado con la señal de portadora más la señal de moduladora, y luego se va a filtrar la banda que se desea dejar pasar. Pero, o sea, la que se desea eliminar se la filtra y se elige si se deja pasar la banda lateral superior o banda lateral inferior. Recuerden que no hay preferencia en dejar pasar una u otra, porque ambas llevan exactamente la misma información. Ese filtro es a cristal, ¿sí? Pero también podría ser un filtro cerámico o un filtro mecánico. ¿Sí? Este filtro no es un filtro que vamos a armar con un circuito resonante, es un filtro que se va a comprar y se llaman filtros de banda lateral superior o de banda lateral inferior y vienen especificados por su frecuencia. Veamos entonces, por ejemplo, características de los filtros de cristal. Entonces, esta es una característica, esto es atenuación en función de la frecuencia, suelen tener un ancho de banda de 3 kHz, tiene una atenuación, una caída, fíjense, de 60 dB, porque también hace también una suerte de rechazo a la portadora. Tienen un Q de 100.000 veces, digamos, el aspecto de estos filtros es de esta manera. Y bien, entonces la señal esta de banda lateral única, entonces simplemente una señal de amplitud directamente proporcional a la información y frecuencia FC más FM, como es en este caso que es banda lateral superior, o sería una senoidal o cosenoidal de frecuencia FC menos FM, puesto que estaría transmitiendo en esa frecuencia. Bien, un transmisor más completo o un método de filtrado más completo sería modulador balanceado y tener dos filtros, un filtro de banda lateral superior y un filtro de banda lateral inferior, y mediante una llave selecciono qué señal es la que quiero transmitir, si la banda lateral superior o la banda lateral inferior. De esta manera yo podría tener un transmisor con dos canales de transmisión, independientes uno de otro. Entonces me puedo comunicar por banda lateral superior y con quien tenga va a tener el receptor para esa frecuencia, y podría tener un segundo canal que es el canal de banda lateral inferior. Obviamente este amplificador sintonizado, ¿sí?, tiene que dejar pasar ambas bandas laterales, por lo tanto tiene que estar resonando o sintonizado a la frecuencia de portadora, ¿sí?, y con un ancho de banda de 2 FM, puesto que tiene que ser capaz de dejar pasar a la banda lateral superior, si es que elegí dejar pasar esa, o debe dejar pasar a la banda lateral inferior si la llave está en el punto correspondiente. Estos filtros de banda lateral superior y son de banda de paso de 3 kHz de ancho de banda. Este filtro son de 3 kHz, puesto que se usan para voz. Normalmente el BLU se usa para la transmisión de voz. Y atenuación en el lado de la frecuencia central, como habíamos dicho, para tener también un rechazo a la portadora de por lo menos 40 dB, idealmente 660 dB en 600 Hz. Insisto, van a ser mecánicos, de cristal o cerámicos. Otro método es el método para generar la señal de BLU, es el método de desplazamiento de fase. Veamos cómo es el método de desplazamiento de fase. Entonces,
usa dos moduladores balanceados, un modulador balanceado A y un modulador balanceado B. Tenemos aquí la señal de moduladora que va a provenir, por ejemplo, de un micrófono, y aquí tenemos la señal de portadora que proviene desde un oscilador. Entonces, al modulador balanceado A le ingresa B sub M y B sub C, ¿sí? Ya sabemos que el modulador balanceado, su salida, va a tener una señal de doble banda lateral, portadora suprimida, y que hace el producto de estas dos señales. Bien, al modulador balanceado B le van a ingresar las mismas señales, pero desfasadas 90 grados. Donde, cuando el modulador balanceado haga el producto de dos señales senoidales, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que es menos, salen igual a menos K1 por BM, ¿sí? Y las dos bandas laterales, omega C más omega M y omega C menos omega M. Por lo tanto, si este circuito de combinación hace la suma de las dos señales, ¿sí? Perdón, acá tenemos que ver que hay un menos. Si hace la suma de las dos señales, saldrá la banda lateral superior. Y si hace la diferencia, saldrá la banda lateral inferior. Este método de desplazamiento de fase tiene una gran desventaja, y es que esta red de desfasaje de 90 grados, ¿qué es una red de desfasaje? ¿Qué circuito lo hace? Y bueno, es un capacitor quien es el elemento per se que desfasa 90 grados. Pero resulta que los 90 grados es para una determinada frecuencia. Y B sub M va a tener infinitas frecuencias. Por lo tanto, no sé, lo calcularé para 1,5 kilos a los 90 grados, pero resulta que para los 3 kHz va a tener un desfasaje y para la señal de 300 Hz va a tener otro absolutamente distinto, ¿sí? No pasa lo mismo con el de portadora, puesto que normalmente, como voy a tener una sola frecuencia de portadora, a este capacitor sí lo voy a poder calcular bien, para que desfase a 90 grados a esa señal de esa frecuencia. Insisto, no va a pasar lo mismo con la moduladora, ya que la moduladora tiene infinitos tonos de frecuencia. Entonces, este desfasaje lo vamos a ver acá, donde, digamos, en rojo tengo fase a la salida del modulador A y fase a la salida del modulador B. Entonces, ese desfasaje, acá tenemos los 90 grados, ¿sí? Y lo vemos a los 90 grados en función de la frecuencia. Y si hacemos como un zoom, podemos observar, ¿sí?, que hay diferencias de fase entre un caso y otro caso, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, a los 100 Hz tengo menos 86 y aquí a los 100 Hz tengo menos 88. Bueno, esas diferencias de fase van a ocasionar distorsión. ¿Por qué? Porque recuerden que para que dos señales senoidales se eliminen, tienen que tener idéntica fase. Si no están en fase, no se restan, no se van a eliminar o no se van a cancelar unas a otras. Bien, entonces este es el último de los moduladores y muy sencillo, muy fácil, pero tiene este inconveniente de las distorsiones de fase. Les dejo de nuevo un cuadrito con las ventajas de la transmisión de BLU y las ventajas y desventajas de la transmisión de BLU. Y con un comentario más, si bien es cierto hoy por hoy ya no se usa tanto el transmisor de BLU, o sea, antes los transmisores de los radioaficionados eran de BLU, los transmisores y receptores que usaban las comunicaciones militares eran de BLU, pero hoy por hoy las comunicaciones han avanzado tanto que ya no se usa el BLU para esto. El BLU se lo está usando, como vamos a ver en su momento, en otras situaciones, no tanto para la transmisión de voz, sino como para lograr efectos anexos o mejoras anexas a las transmisiones, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo tema. Espero haber podido ser clara.